clínicas viene siendo la taquicardia, como una sensación de hambre, disminución del estado de vigilia, sudoración profusa y disminución de conciencia. También hay otras cosas, pero que no son tan frecuentes, que viene siendo la cefalea, confusión y como un cambio de comportamiento. Entonces, el tratamiento dental, cuando hay una crisis hipoglucemia, esto es cuando deberíamos de estar conscientes de administrar glucosa o azúcar o bebidas. Entonces siempre es bueno tener un yogurcito, una gelatina, unos dulces listos. Eso es cuando está consciente. Si está inconsciente el paciente, tendríamos que usar algo que se llama vía paternal. Entonces lo que le vamos a hacer es trasladamos el paciente al hospital y le inyectarían 1 a 2 ampollas de dextrosa al paciente. Y ahora el crisis hiperglucemia, es decir que el azúcar o glucosa está alta en la sangre. Esto es esta glucosa proviene de los alimentos que uno ingiere. Entonces, las personas diabéticas sufren de esto también. Si no comen los alimentos o la dieta que le dio el doctor, o si no están tomando el medicamento cuando se debe de tomar, pues esto puede haber un desbalance de hormonas y luego puede llegar a tener infecciones y tal vez muchas enfermedades graves. Y entonces las manifestaciones de esto es el malestar en general, dolor abdominal, hipotensión, náuseas y vómitos y otras cosas más. Entonces la hiperglicemia en la diabetes, hay muchos factores que pueden contribuir a esto, pero lo primordial es la elección de los alimentos, lo que uno come y su activación física. Entonces deberíamos de estar vigilando eso. Es importante tratar esto porque puede empeorar y dar lugar a muchas más complicaciones graves que requieren atención de emergencia. Entonces, si a largo plazo la hiperglucemia sigue, entonces puede provocar complicaciones del ojo, de los riñones, del nervio y corazón. Algunos síntomas de la hiperglucemia no provoca hasta la concentración de glucosa muy elevada. Generalmente está por encima de los 180 a 200 miligramos por decilitro. Entonces los síntomas son, empiezan a evolucionar lentamente y durante de varios días o semanas. Mientras esto, permanecen altos niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, algunas personas con tipo 2 de diabetes duran mucho tiempo sin presentar nada de los niveles, pero puede ocasionar fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa, aumento de sed y misión frecuente. En los signos y síntomas también posteriores serían el aliento con olor a fruta, náuseas y vómitos, coma, dolor abdominal, debilidad, sequedad de la boca y mucho más. Entonces, el dentista lo que debería de hacer es, deberíamos de administrarle insulina
y reposición de líquidos con suero y también trasladarlo a un centro hospitalario. La insuficiencia suprarrenal es una condición de las glándulas suprarrenales. No producen cantidades de hormonas y hormonas esteroides, que principalmente son el cortisol. También puede incluir la producción alterada de aldosterona, que regula la conservación de retención de sodio y agua. Estos trastornos implican la destrucción de las glándulas suprarrenales. Y si la deficiencia está causada por una insuficiencia de la hormona para estimular la producción de cortisol, el síndrome resultante denomina insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, la enfermedad periodontal puede ser varios tipos de trastornos autoinmunes, atacando las células y tejidos en encía. Entonces, esto también puede ser causa de inflamación y graves reacciones inflamatorias que destruyen, destructivas, que requieren cortisol para que haga una equilibración. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria son incapaces de responder a la atención con el aumento de la producción de cortisol, andrógeno. Estos pacientes pueden requerir esteroides exógenos durante momentos de físico estrés o emocional. Entonces, el tratamiento odontólogo es similar a los pacientes de insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. Son igual, y si toman corticosteroides pueden tener mayor riesgo de desarrollar esta infección dental severa, porque los esteroides cambian la respuesta inflamatoria de la persona. Entonces, el riesgo de infección puede disminuir a mínimo mediante la terapia antimicrobiana adecuada o el uso de técnicas asépticas. Entonces, el hipertiroidismo es una situación de hiperactividad metabólica generalizada del organismo como consecuencia de una producción exagerada de hormona tiroides. Entonces, las manifestaciones clínicas pueden ser piel caliente y pegojiosa, diarreas, vómitos, intolerancia al calor, aumento de apetito, temblor, ansiedad, irritabilidad. Y pues eso, las repercusiones odontológicas son en los niños que presentan una pérdida prematura de los dientes temporales y una erupción precoz de la dentina permanente. Entonces, también existe una tendencia a la osteoporosis del hueso alveolar, y estos pacientes también parecen desarrollar caries dentales y enfermedad periodontal en un ritmo muy rápido. Entonces, como odontólogo, deberíamos de saber lo siguiente, que viene siendo las valoraciones del estado clínico, como por ejemplo sus signos, síntomas y pedir unas pruebas tiroideas, remitir para reevaluación si es de sospecha, y también consultar antes de iniciar cualquier tratamiento dental su estado. Entonces, con pacientes con hipertiroidismo no tratados o mal controladas, trataremos la infección. Las infecciones activas, eso es lo que tenemos que tratar. Luego, deberíamos de evitarnos procedimientos
quirúrgicos y evitar como la adrenalina u otros aminas, y también evitar el uso de hilo retractor. Para pacientes con hipertiroidismo bien controladas, deberíamos de evitar las infecciones agudas o crónicas orales. También aplicaremos procedimientos y tratamientos normales sin ningún cambio. Y en caso de crisis tirotóxica, que viene siendo más grave, requiere el ingreso hospitalario urgente del paciente. Entonces, el hipertiroidismo se caracteriza por secreción de hormonas tiroideas y, consecuentemente, un enlentecimiento de la actividad metabólica, y esto puede producir manifestaciones clínicas como la hipoactividad, alertamiento, disminución de apetito, aumento de peso, estreñimiento, intolerancia al frío, piel seca y mucho más. Las manifestaciones orales del hipotiroidismo es retraso de erupción dentinaria, maloclusión, aumento de tamaño de lengua y papilas atróficas, también el retraso esquelético, gingivitis y caries dental debido a macroglosia, no puede cerrar la boca. También puede deteriorar las respuestas inmunes, pues eso disminuye y el desarrollo de cándida crónica se presenta. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer en el tratamiento con hipertiroidismo? Se debe de seguir que valoremos el estado clínico del paciente siempre, que viene siendo cuáles son sus signos y síntomas y cualquier prueba de tiroides. Remitimos para reevaluación si hay sospecha y consultar antes de iniciar el tratamiento dental. Entonces, si hay un paciente con hipertiroidismo mal o no tratado adecuadamente, igual, tratar las infecciones agudas, evitar procedimientos, evitar depresores y evitar adrenalina y ansiolíticos. Si el paciente se encuentra en buen estado, deberíamos igual evitar las infecciones orales agudas y aplicar procedimientos y tratamientos normales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre cómo es el manejo si un paciente tiene síncope. Entonces, la primera cosa que deberíamos de hacer es hablarle al paciente. Como no esté consciente, le deberíamos de hablar, tocándole los hombros y moviéndolo, hablándole y tratando de mejorar la comunicación entre uno y el otro para ver si está respondiendo. Luego, lo siguiente es posicionar el paciente. Si está en una mesa, en la silla dental, lo que deberíamos de hacer es bajarlo de la silla e inclinar los pies 10 grados para generar el retorno sanguíneo. Luego, si es una persona embarazada, entonces colocaremos ligeramente de lado el paciente, elevando su cadera un poco. Entonces, ya, a través de la aplicación de maniobra frente a menión, lo que deberemos hacer es la pérdida de conciencia produce una relajación muscular. Entonces, lo que hacen los músculos y la lengua se relajan yéndose para atrás. Entonces, lo que deberíamos de hacer para evitar esta obstrucción es colocando una mano sobre el frente del paciente y la otra sobre el mentón y suavemente hiperextendiendo el cuello
para lograr con ello la permeabilidad de la vía aérea. La siguiente cosa que tenemos que hacer es valorar la respiración, entonces mirando el tórax del paciente y acercándonos a la oreja, hacia la boca y nariz para sentir o escuchar si está saliendo aire del paciente. Otra cosa que deberíamos hacer es chequear y valorar la circulación. Entonces tenemos que chequear, palpear el pulso cardíaco durante 5 a 10 segundos. Esos pasos ya el paciente empieza a recuperar su conciencia. Si no, lo que deberíamos hacer es auxiliarse, llamando a los servicios de emergencia del 911 y administrar oxígeno al paciente. Y también durante ese tiempo deberíamos de monitorizar los signos vitales durante 5 minutos. Luego lo que deberíamos de hacer es realizar el tratamiento definitivo, que viene siendo soltar todas las prendas que pueden apretar, como corbatas, en el cuello, si la camisa está muy apretada, cualquier cinturón, y también darle estimulación periférica con alcohol en las extremidades y colocando una toalla mojada en la cabeza. También abrigarlo si tiene frío el paciente. Lo siguiente que deberíamos de hacer es el tratamiento de bradicardia si es que el paciente aún no responde. Y esto es administrándole 0.5 miligramos de atropina si la tensión arterial es menor de 80-40. Después de todos esos pasos ya el paciente puede recuperarse. Si aún no se ha recuperado durante esos 15 o 20 minutos, el paciente tal vez tenga otro problema sistémico que ha causado el desmayo. Ahora les voy a hablar sobre el manejo del síndrome de hiperventilación. Entonces, en el primer paso deberíamos determinar todo lo que estamos haciendo, quitar cualquier instrumento que estamos usando en ese momento dental. Luego deberíamos de enfocarnos en la posición del paciente. Si el paciente está así acostado en la silla dental, lo deberíamos de elevar para poder llegar mejor a la respiración, pues ya viene siendo la posición supina. Entonces, durante este tiempo ya la diafragma empieza a abrir y puede respirar mejor como estaba así. Entonces, ya que lo tenemos parado, lo que deberíamos hacer es la remoción de cualquier material que está en boca, en cuello o alrededor, y calmar el paciente es lo que sigue. Para poder lograr esto, le podemos pedir al paciente que toma ciertas respiraciones 4 a 6 despacito, para que ayudarle a recobrar los niveles de CO2, bajando el pH. Usualmente ya basta con esto, pero si no, entonces podemos hacer corrección de alcalosis respiratoria. Entonces esto viene siendo con el apoyo de CO2 y restos de oxígeno. Entonces le pedimos al paciente que respire en una bolsa para poder recuperar la respiración. Si aún esto no funciona, tenemos que continuar con el manejo con drogas, administración de drogas vía paranetal. Y esta viene siendo las selecciones de diazepam o midazolam, y se lo inyectamos lentamente o vía intramuscular. Entonces, si esto aún no funciona, tenemos manejo de alta. Esta determinación de la causa de hiperventilación deja consignando en la nota de evolución, y una vez que el paciente recupera sus signos vitales normales se deja ir. Ahora les hablaré sobre el manejo de ansiedad dental.
Entonces, lo que debemos hacer es promover la comunicación entre el dentista y el paciente por medio de entrega de la información de lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer y tal vez la sensación que va a sentir el paciente. Luego, la reducción de la ansiedad mediante técnicas que viene siendo la percepción y de control, de relajación. En niños sin alteraciones de salud, el manejo no farmacológico es la terapia de elección de la ansiedad dental. La técnica que se ha demostrado ser más eficientes son el control de la voz, como uno le habla al paciente, y el manejo de la respiración, mostrar, decir, hacer y la distracción. Entonces es importante, hablando sobre la percepción, es evitar cualquier cosa que le dé ansiedad. Por ejemplo, si el paciente no le gustan las agujas, no mostrárselo, dile que se cierre los ojos o que mira hacia arriba, o a veces brillarle a unos lentes y para que no pueda mirar. Luego también algunas veces, como he mencionado, mostrar, decir, hacer, es enseñarle, mira, esta es la jeringa, se la voy a poner, va a sentir muy ligeramente un pillazgo y ya sería todo. Y la distracción particularmente es la más efectiva. Por ejemplo, si le voy a dar anestesia a un paciente, le digo que respire y que mueva los dedos de los pies, o también le empiezo a palpar el labio para que no siente esa sensación y su mente esté en otro lugar.